¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Un gusto enorme estar en un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Y acá estoy con Leandro, quien me está acompañando. No estamos en vivo en la imagen, pero sí en el chat, así que escriban que vamos a estar respondiéndoles. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo andas, Roberto? Feliz sábado, buenas noches para vos, buenas noches para todos los que nos están acompañando. No es vivo, yo se hace, está grabado este programa, pero uno se siente así, o sea, grabándolo de esta manera, pudiendo conversar con vos de otra cosa, de otra manera, ¿sí? Y uno lo disfruta muchísimo, así que bueno, esperamos que ustedes también lo disfrutan tanto como nosotros acá haciéndolo. Amén. Te hago una pregunta. ¿Cómo te estás preparando Decime, para el Congreso? y los bolsos, nada. La verdad, muy feliz, Robert. Nos quedan 3 semanitas, Tres nada, semanas, nada, nada, del nada. 14 al La 20 de semana, octubre. sí, Estamos 20, ya casi tres nada. semanas. Mira, la semana que viene tenemos trompetas, como para ir paso a paso, ya metiéndonos en el espíritu. 27 al 28 tenemos el primer día del séptimo mes. Ahí vamos a tener nuestra reunión de novilunio, la que constantemente nos venís acompañando todos los primeros de mes. Después de eso, 10 días después, del 6 al 7 de octubre, día de expiación. De ahí, 5 días más, 11 al 12, arrancamos Cabañas, pero guarda que no es la cabaña de encuentro que vamos a tener nosotros, o sea, nos encantaría en nuestra primera experiencia, y obviamente por esas razones no estamos arrancando el 11 al 12, sino que es el día 14, para que, bueno, después y el fin de semana puedan estar y que nos puedan acompañar un poquito más y estar con nosotros 6 días, lo puedan hacer también. ¿Sí? Creo que es el deseo y el espíritu. Así es. De hecho, bueno, todavía tenemos lugar, sí, hay bastante lugar ¿Hay lugar? todavía. Yo creí que esto iba a explotar. Venimos todavía medio tranquilos, así que si se están guardando la decisión para último momento, igualmente cuéntenos, ¿sí? Como para nosotros también poder ir organizando un poquito todo, no vaya a ser que nos aparezcan 200 personas a último momento, sería un verdadero problema, porque esto es una cuestión de espacio y de prioridad a la hora de anotarse, ¿no es cierto? Robert, yo creo que muchos están esperando saber qué temas se van a tocar y están esperando también saber quiénes van a participar del encuentro. Obviedad que vamos a estar nosotros, que va a estar Daniel, que somos acá de Argentina. No por eso uno debiera ir al Congreso, ¿no? Lo más lindo es poder encontrarse con tus hermanos, con tus amigos, conocer nuevos hermanos acá de Argentina y de unas cuantas partes más del mundo. Pero interesante, interesante, además de nosotros, de poder conversar y charlar cara a cara, que por ahí por estos medios es un poco más complejo, no es que no se pueda, va a venir Carlos Hernández de Puerto Rico, va a venir un hermano de Brasil, Rogerio Bussi, que no aparece en las transmisiones, pero muchos lo conocen de este ambiente porque es una persona que está en este mensaje, pero es de habla portuguesa, aunque en el portuñol lo vamos a poder entender y escuchar. Así que, más que invitados todos, ¿sí? 5 temas, van a ser 6 días, van a ser 5 temas generales. No me quiero adelantar más de eso, salvo que Roberto quiera hacerlo. No, Van a ser 5 jornadas de estudio y de oración y de reflexión sobre los temas más importantes que están en la palabra. sí, si no me equivoco van a ser como 11 predicaciones más 6 grupos de estudio, así que vamos a tener... Sé que andabas con la gráfica, así que estos días ya lo estamos por anunciar, no sé Sí, si tenés alguna sí, sí, fecha sí. como para... Sí. Y bueno, en esto yo creo que ya hoy viernes debiera estar ya publicado. Así que si no, Perfecto. se me disculpar, pero si no fue ayer o es hoy, ¿sí? Hoy viernes, lo estamos publicando en estos días, cosa de que ustedes puedan también estar organizados y decir, va a estar buenísimo esto, ¿sí? Y si eso no, si ya encontrarnos no cerró, no te cerró, bueno, el poder encontrarnos, estudiar 11 temas, como bien dijo Roberto, y poder conversar cosas que yo sé por internet o por mensaje WhatsApp a veces se da, pero qué lindo poder tener, no sé, un almuerzo ahí con Roberto y decirle, che, ¿qué pensás de este tema? ¿Y qué pensás de esto otro? Quedarte ahí disfrutando de un buen momento, una caminata en la naturaleza. Ya ese plan me encanta, Roberto.
Yo prometo que no vamos a pelear, o sea, no va a ser para discutir, va a ser para conversar. Totalmente, totalmente, Vos sabés que totalmente. Y para eso están invitados. hoy me pasó que entré a un negocio y había una televisión bastante grande y mientras yo tenía que comprar algo, miro así el televisor y decía Villa Giardino, Córdoba, que es el lugar donde vamos a tener el congreso, y estaba cayendo nieve. Yo me quedé Mm. como, hice así porque eso, o sea, ya que nieve en Córdoba es algo bastante curioso. Pero encima, en esta época, que bueno, para esta parte del mundo, hoy, Ingresando a la primavera. claro, hoy 21 estamos ingresando en la primavera, pero no se preocupen porque ahí lo tenemos a nuestro meteorólogo Leandro Pena, quien vaticinó que no va a ser ese frío para dentro de 3 semanas, vamos a estar entre los 20 hasta 25 grados, así que va a estar Mm. genial. Pero bueno, Un no, clima hermoso y con pocas probabilidades de lluvia. No es el típico congreso que estoy acostumbrado acá en Buenos Aires, donde llueve. O sea, sabés que vas en octubre, sabés que llueve. así es. Córdoba no es así, o va a ser muy poco. Ya nos anticiparon allá en el predio. No deja de ser curioso el dato porque hasta hace 2 semanas atrás estábamos orando porque hay incendios forestales por todos lados y Mm. estaba muy cerca de esa Necesita zona. lluvia. Y ahora nieve. O sea, yo no sé si el enemigo es el que está enojado, pero bueno, están pasando cosas raras desde el clima, ¿no es cierto? Cerca de donde vamos a estar ahí reuniéndonos. Pero bueno, ahí ustedes ya saben cómo contactarse con nosotros, así que cualquier duda que tengan, no duden justamente, valga la redundancia, en escribirnos para sacarse esa duda. Son siempre pruebas de fe. Yo creo, Roberto, que vos lo anticipaste antes. Antes de ir al Congreso, antes de ir a esta fiesta, siempre van a pasar cosas, obstáculos que van a trabar el camino. Y son oportunidades para fortalecer nuestra fe, para avanzar y creer. Amén, así es. Bueno, tema congreso ya estamos. El otro punto que Ujú, teníamos, estamos hoy en lo que es, o hoy, mejor dicho, vamos a repasar lo que es la lección número 13, la última lección de este trimestre. ujú, Y te pido si tenés por ahí para compartir, vamos a hablar del totalmente. próximo folleto de Escuela Sabática titulado La vida de Cristo, parte 5. ¿Sí? Para los que nos vienen siguiendo hace varios años que nosotros venimos, 2018. claro, venimos trabajando con estas lecciones y hemos tenido ya cuatro lecciones de estudio con respecto a la vida de Cristo. Esta va a ser la número 5. Y bueno, ahí estuvimos trabajando hasta hace poquito con todas las traducciones, con las correcciones. Edición, eh, corrección. Exactamente. Y esta va a tener Todo. 14 lecciones. Vamos a tener que recuperar ahí un Ujú. sábado más, así que va a estar muy lindo. Ahí vos que también estuviste trabajando, no sé si tenés algo para Sí, contarnos. a ver, la escuela sabática es una traducción de un folleto de los pioneros adventistas del año 1910, abril a junio, con esa salvedad, porque el folleto tiene 3 selecciones, el original y el trimestre que vamos a iniciar, nuestro número 17, tiene 14 sábados. Entonces ahí decidimos agregar una lección más, pero no escrita por alguien de nosotros, que no estaría mal tampoco, sino que hemos agregado otra que continúa con esta misma secuencia, ¿sí? Sería La vida de Cristo, parte 6, lección número 13, que es la oración de Jesús en Juan 17. Es fabuloso poder terminar el año hablando de esa oración maravillosa, que te conozcan a ti. Amén, amén. Así que bueno, ustedes ya saben, pueden buscar en Google desde cualquier Libre y gratuito. teléfono, desde cualquier computadora, ustedes entran al navegador, ponen tiempo de reunión y ahí lo primero que les va a salir es la página de tiempo de reunión. Entran y si no está en primera plana para descargar el folleto, pueden ir a la Está sección por ahí. de literatura. Van a ver que va a estar la imagen. Ustedes hacen clic y ahí tienen como siempre los distintos formatos para poder descargar, si lo quieren más grande, más chiquito, imprimible, no imprimible. Ustedes ya saben, si no, nos piden a cualquiera de nosotros, lo podemos también enviar en PDF a través de WhatsApp, de Telegram, por correo, pero no dejen de tener el folleto para poder estudiarlo en la semana.
y que el encontrarnos acá sea un repaso del trabajo que ya hicimos, ¿no es cierto?, durante cada día. Totalmente. Esa es la idea. Así que, bueno, hasta acá estamos con los anuncios. Vamos a comenzar con lo que es el estudio de la palabra. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos acompañe, que nos dé de Cristo para que podamos entender. Y te invito a que me acompañes, Leandro, a ustedes también, a que Dale. podamos en reverencia buscar al Señor en oración. Amén. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por todas las bendiciones que nos das, por la vida, por la salud, por tu palabra. Gracias también por el Congreso, gracias por la nueva elección de escuela sabática. Todo lo que nos das son bendiciones que no merecemos, pero que aceptamos, Padre, con muy buen gozo. Todos los regalos que nos das, te ocupas de nosotros a cada instante, así que muchísimas gracias. Y te rogamos que puedas darnos sabiduría, discernimiento ahora al abrir tu palabra, que nos hagas entender, Padre, todo lo que tienes hoy para decirnos. Te lo rogamos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, generalmente esto no es así, o sea, hemos probado bastante, ¿no? Siempre me veían a mí con videos de ustedes grabados. Los últimos 2 viernes anteriores estábamos todos en vivo, entonces la gente como que yo siento que se debe estar preguntando cómo va a ser hoy. Vamos a estar con Leandro Me gusta. conversando, vamos a pegarle derecho todas las preguntas que ustedes tienen en la lección. Leandro va a estar ahí coordinando las preguntas, vamos a ir conversando lo que vamos entendiendo de los textos, y se nos va a sumar a nosotros Arturo a través de un video que lo vamos a escuchar a él con las perlas escogidas. Así que, sin más, comenzamos, ¿te parece, Lean? Totalmente. Quería nada más hacer la mención. Hoy tendría que estar acompañándonos el hermano Jonathan, y por cuestiones obviamente meteorológicas de público conocimiento, los hermanos han estado complicados como para poder participar, pero bueno, un cariño grande para él, para Carlos, y avisarles que se encuentran bien por la gracia de Dios. Así que bueno, Oremos, eso solo. oremos, oremos por todos los hermanos de Puerto Rico y de la zona por donde está pasando Totalmente. el huracán, porque son días donde mínima... Dominicana. Sí, yo he visto, por ejemplo, Jonathan compartió hermanos que ahora están en necesidad porque se les inundó toda la casa. Gracias a Dios, a Carlos y a Jonathan no, pero sí hay muchos hermanos que tienen el agua a más de medio metro adentro de la casa, sin luz, sin agua Tremendo. potable. Así que bueno, oremos y lo que se pueda, ¿no es cierto? Si alguien puede ayudar, todavía mejor, ¿no es cierto? Así que bueno, estemos orando por Amén. eso. Amén, amén. Bueno, no sé cómo hacer porque si lo pongo en pantalla completa, lo voy a ver yo solo. Así que, Robert, no te voy a ver la cara, ¿sí? No hay No es que no te problema. quiero ver. O capaz sí, o capaz voy y vengo, con algunas lecturas y vuelvo a la pantalla acá. Pero en lo que quieras interrumpirme, adelante, ¿sí? Abrí el micrófono. La lección de hoy, la número 13, se titula La nueva alianza y sus posesiones, ¿sí? Y es, por así decirlo, un resumen. Es como viste estas lecciones de repaso, donde ya estuviste viendo varias cosas en el trimestre, y es como para cerrar, como para ir hacia un punto en particular que ya vamos a ver hoy, que es el corazón del pensamiento de la doctrina adventista, además de que Cristo viene, que tiene que ver con el sábado, tiene que ver con un repaso. Y está bueno esto como para ver hasta dónde podemos entender los temas que estuvimos estudiando y hasta dónde nos falta todavía seguir aprendiendo. Y creo que de estas cosas hay cuestiones que son muy concretas, muy básicas y elementales que hemos estado repasando acerca del pacto de Dios, y hay otras cosas que vamos a tocar que también hemos estudiado en otro momento, pero está bueno para repasarlo, ¿sí? Pregunta número 1, y así vamos a hacer, vamos a pregunta, la referencia bíblica, e ir comentando un poquito ahí con Robert. ¿Cuál era la posesión del hombre antes de que el pacto de Dios fuera roto por el pecado? ¿Sí? ¿Qué poseía? Génesis 1, 26 al 28 y 31 nos dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré
sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre todo animal, bueno, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Sí? Algunos me voy a explayar un poquito más en cosas que son concretas, que ya hemos visto, lo puntual, ¿sí? Se le dio de posesión, Dios dice que se enseñoree sobre todo, peces, aves, bestias, sobre toda la tierra, sobre todo reptil. Y no solamente que se enseñoree, sino también dice que la sojuzgue, ¿sí? Señoread, sojuzgad, ¿sí? Y agrega el versículo 31, la escuela sabática, donde dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y a esto lo suma, su plan, su pacto era bueno. ¿Sí? Está bueno ese versículo, no sé qué pensar, Robert, está bueno que haya agregado el 31 para poder dar un marco a este pacto. ¿Sí? El pacto de Dios es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál era el plan de Dios? Crear algo espectacular, algo buenísimo para nosotros podamos administrar eso que Dios hizo para cada uno de nosotros, ¿sí? Vos sabés que me hace recordar al libro de Job cuando dice que hubo una reunión en el cielo donde venían delante de Dios Sí, sus hijos. Yo siempre me lo imaginé de esta manera, pues si bien, o sea, no sé si hay, tal vez los hay, no lo sé, fundamentos para lo que voy a decir, pero es como que me imagino que de cada mundo creado hay un príncipe. Y como hay ujú, muchos mundos creados, vienen los príncipes delante de Dios como para dar ciertas explicaciones o para contarnos, ¿cierto?, de cómo van las cosas. Y es como que veo que Adán era o debía ser, ¿no es cierto?, uno de estos príncipes, quien iba a ujú. sojuzgar la tierra y a quien después, en esas reuniones administrativas, por así decirlo, él iba a ser el representante del planeta Tierra, ¿no? Eh, Era, era el representante, perdió su lugar, obviamente, como dice Pedro, por haber caído ante el que lo venció, ¿no? Se hizo esclavo, se hizo siervo de él. Así Pero es, hasta ese pero momento, vemos que, o sea, todo estaba puesto para, o sea, él jerárquicamente, vamos a decirlo, estaba por sobre todo, y al no haber pecado, ujú, hasta las grandes bestias que fueron creadas, las que fueron creadas originalmente, y la naturaleza en sí, eh, todo se inclinaba en señal de respeto hacia Adán, ¿no es cierto? Y sabemos de las majestades que hay en la naturaleza. El solo pensar de que todo le rendía obediencia a Adán es algo que cuesta entender, ¿no es cierto? Pero eh, era perfecto y el solo pensar que algún día quizás vivamos algo parecido también es hermoso. totalmente, Robert, pensar de que es el plan original, es el plan que Dios tenía. No es algo que fue ocurriendo después, e incluso a veces nosotros nos conformamos con poco. Vamos a seguir leyendo los siguientes pasajes, pero el plan original era darle la tierra, no solamente Israel o no solamente un pedazo de tierra que hoy se están disputando varias naciones, sino darle todo el mundo, ¿sí? Se lo dio. Es así. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta, la número 2. Dice, ¿qué pasó sobre la tierra como resultado del pecado del hombre? Pongo en rojo esa expresión que me gustó mucho como estaba en la escuela sabática. ¿Qué pasó sobre la tierra por resultado del pecado del hombre? ¿Sí? Cita Génesis 17 al 18. Los voy a leer todos en Reina Valera Gómez. ¿Sí? Por ahí, si está diferente a la versión que ustedes tienen, estaría bueno que sumen una otra palabrita que ustedes encuentran. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, pinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Sí? La tierra fue maldita
por causa del hombre, o por causa, o como resultado de su pecado. Dios no maldice la tierra. Dios no quiere mal. Dios hizo todo bueno. Es el hombre que por su causa, por su pecado, lo maldice. ¿Qué pasa? Ya, por fuera de este tema, ¿qué pasa con la tierra? Bueno, vemos ahí que con dolor va a comer de ella, la tierra no da su fruto, el pecado estiliza en algún sentido de la palabra la tierra y tiene que trabajarla con dolor. Espinos y cardos producirá, vemos que el pecado destruye la propia naturaleza, ¿sí? Es un efecto concreto. El alejarnos de la protección de Dios, de su bendición, lo único que trae es destrucción, ¿sí? Pero no que Dios trae la destrucción, sino que apartarse la bendición, o sea, apartarse de Dios, que es la bendición, lo único que queda es picardos, es destrucción, es miseria, es esterilidad, es sequía. ¿Y qué va a ocurrir? Comerás plantas del campo. Ya no vas a comer las del jardín del Edén, no vas a comer la de la promesa, ahora la vas a comer de lo que vos hagas y de donde surja. ¿Sí? Un poquito como para, ahí te doy Robert, un poquito como para ampliar este concepto de como resultado del pecado, podemos leer Isaías 24, 4 al 6, donde citamos, se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, ¿por qué? Y se pregunta y nos preguntamos, ¿por qué pasan estas cosas? Porque traspasaron las leyes, hicieron el derecho, rompieron el pacto eterno. El resultado es nuestra causa lo que trae destrucción a la tierra. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. ¿Sí? Esto está bueno, que es algo que en el tiempo del fin vamos a seguir meditando en esto, porque es lo que se viene, la acción presente y no tan futura, y el resultado del pecado, de traspasar el pacto, tiene que ver con todo esto que estamos viendo desde un inicio. ¿Qué pensás de esto, Robert? Ahí ya te di Uf, lugar. está tremendo. Primero pienso qué contaminada está nuestra mente. Y ni siquiera hablo Mm, hasta de vos y de mí en el 2022. Vamos, si querés, a Caín, ¿no es cierto? Cuando Dios acá les está anunciando, es como decías vos, ¿no es cierto? Porque ustedes se equivocaron por su pecado, ahora la tierra está contaminada. O sea, no soy yo el que los está maldiciendo. O sea, ustedes lo hicieron. Entonces, lo que hace Dios es comentarles lo que va a suceder, comentarles cuáles son las consecuencias de lo que ellos hicieron. Y después también lo hace con Caín. ¿Te acordás cuando Caín mata a Abel y le dice, totalmente. la sangre Qué de, de- buena de tu referencia. hermano clama a mí desde la tierra? ¿Te acordás cómo reacciona Caín que dice, vos me estás castigando y ese castigo es tan grande Por que yo eso me no lo castigo. puedo soportar? Vos me echás de tu presencia, vos. Y fíjate cómo todos, hasta el día de hoy, hemos tenido mayormente en la vida esta mente de Caín, de decir, bueno, Ujú. pecamos, nos enfrentamos a la consecuencia y decimos, porque no te obedecí, vos me estás castigando. Es tremendo, ¿no? Cuando la misma palabra de Dios dice por qué. Porque traspasaron sus leyes, porque falsearon sus derechos. Y si querés, siguiendo con la analogía que hablamos, ¿no es cierto?, del principado del mundo, eh, vos fíjate que la reacción de la naturaleza es lógica. Pienso, si querés, vamos a suponer, en un león y pienso en las aguas del mar, aunque no había grandes mares, pero pienso, no sé, en grandes cantidades de agua, ¿no? Que se sujetaban a Adán en este mundo perfecto. Ahora, el león lo ve a Adán y dice, pero este desobedeció a Dios, entonces yo ahora tampoco me sujeto a él. Y el león se revela, y ahora si el león se lo cruza a Adán, o si se lo cruza a Roberto o a Leandro, el león te come. Ya no te respeta, ya no está bajo nuestra autoridad, justamente porque pecamos. Lo mismo pasa con todo el resto de la naturaleza, ¿no es cierto? Ya no se sujeta ante la autoridad del hombre, porque el hombre no se sujetó ante la autoridad de Dios. Fíjate cómo el hombre es el que rompe el modelo divino y todo lo que debía estar sujeto al hombre ya no le hace caso. Y si querés podemos también llevarlo al plano de las familias, como la Biblia dice, ¿no?
el padre es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer de los hijos. Hoy ese modelo está totalmente roto, totalmente Ujú, roto. Y es lo que totalmente. pasa por el pecado, ¿no? Debemos hacer mucho más hincapié en estudiar cuáles son los efectos del pecado, porque a veces pensamos que son simplemente actos que se escriben en un libro, pero tiene consecuencias mucho más literales de las que pensamos. Pensando en la analogía de que hiciste de León, no sé si alguna vez te pasó de ir a la casa de una persona que tienen estos perros que son bravos, ¿viste? Pitbull, Rottweiler, Doberman, pero que mientras está el dueño no pasa nada. O sea, acaricialo, mansito. Pero se va el dueño y se arma la preda, ¿no? Se complica la cosa. Ya no te da como para acariciarlo. Esto es lo que pasó. Se fue el dueño y quedó el Pitbull, Sí, o ¿sí? incluso con los Y, animales que son más tiernos, fíjate que le tienen miedo al hombre. El que debería ujú, cuidarlos, le tiene miedo. Vos te acercás a un gatito que no te conoce y sale disparando porque te tiene miedo. Es la totalmente. naturaleza revelada al hombre. Bueno, seguimos porque estamos por la pregunta 2 y son 17. Nos vamos a enganchar con varias, discúlpenos, esto está increíble. Pregunta 3 dice, nos invita a Dios a contemplar y nos manda de Génesis, nos manda Apocalipsis, porque es la lógica. ¿Sí? Y vos decís, ¿cómo que la lógica? Sí, es la lógica, porque lo que fue es lo que será, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el sol. Dice, y el que estaba sentado en el trono, Apocalipsis 21:5, el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué nos invita a Dios a contemplar? Y uno podría decir, bueno, que todo en el futuro va a ser nuevo. Sí, pero en cuanto al tema central de esta escuela sabática, es el yo hago. Dios nos invita a contemplar que Él lo que hizo lo va a volver a hacer. Y así también en nuestra vida. Él quiere que veamos que Él es el que desea hacer todo nuevo. ¿Sí? En un futuro de hoy en día. Y que estas palabras son fieles, son verdaderas, son una sí. Amén. Eh, no, Robert, yo avanzo. Avanzá, Si sí, tenés sí, sí, alguna sí. cosita, No, esto es una vamos. promesa que no tiene mucho para comentar. Es esperar y descansar Es en la así. promesa de Dios. Pregunta 4. ¿Qué dejará de ser entonces? Y ya vimos que Él va a hacer todo nuevo. Apocalipsis 21:4 dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sí? Nos está invitando a ver este pasaje, cosas que no va a haber. Entre las cosas, una muy importante es la muerte. En Apocalipsis 20 nos dice la muerte va a entregar a sus muertos y después la muerte va a ser echada al lago de fuego y azufre. ¿Sí? La muerte va a dejar de ser. La muerte no es parte del gobierno de Dios. La muerte justamente es enemiga, es la característica opuesta a su gobierno y es, según Primera de Corintios, capítulo 15, verso 25, 26, no recuerdo bien, la muerte es el último enemigo, el que va a ser destruido. ¿Sí? Jugar a Dios toda lágrima. Él lo va a hacer. ¿Qué dejará de ser? La muerte, el llanto, el clamor, el dolor. Esas son las primeras cosas. Primer pacto, segundo pacto, no, ni siquiera eso. Estamos hablando de elementos de este mundo, características del gobierno de Satanás, y se va a implantar un nuevo reino. Deseo de Dios que eso se implante hoy en tu vida, ¿sí? Esto va a ser algo concreto después de un momento muy traumático que va a vivir la sociedad en el tiempo del fin, ¿sí? Y durante toda la historia. Pero esto en particular a mí me llama la atención. Robert, Está bueno porque hay un texto bíblico que no me acuerdo la referencia, pensando en vivo, ¿no? Que dice que todo aquel que le quita la vida a otro tiene que morir. Y vos fijate que hasta el último momento de la historia, si hay alguien que le quita la vida, aunque sea a Satanás, y esa persona queda viva, va a seguir siendo el último que le quitó la vida a alguien. No quiero usar epítetos o palabras que después por ahí pueden ser sacadas de contexto, pero fíjate cómo es el orden de las cosas, que no es necesario que nadie mate al último. La muerte deja de existir porque no hay nadie más que va a morir.
Cuando muera el último por sus propios pecados, por las propias consecuencias de sus obras, cuando ese se muera, la muerte literalmente deja de existir porque no tiene más poder sobre nadie. Absolutamente por sobre nadie. Y no necesita haber un último que le quita la vida a otro. Deja de ser por sí misma, ¿no es cierto? Por no tener más a quien quitarle la vida. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, lo voy a poner un segundito. No tengo ese pasaje que vos dijiste, estaría buenísimo después en el vivo poder compartirlo, porque sé que está ahí, no me acuerdo si es Números el que está citando, Ya te lo pero está por busco. ahí. Eh, Santiago 1:15 dice, la concupiscencia cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, engendra muerte. Para que exista muerte, tiene que haber pecado. Destruido el pecado, destruida la muerte. No hay mucho más. Así Y es es. así de sencillo, porque la paga del pecado es muerte. Si no hay pecado, no hay muerte. Dios es dádiva. ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál es su dádiva? La vida eterna. No tiene nada que ver con la muerte. No sé, Robert, si te acordás del versículo, si no paso al otro. No, no lo tengo, pero lo voy a seguir buscando y ahí lo compartimos. Lo ponemos en vivo. Le dejamos ahí también Dale. la curiosidad. A ver si alguno se acuerda antes y lo pone en el chat, que ahí va a estar. Ahí va a estar. Pregunta 5. ¿Qué declaración se hace sobre el vencedor? Apocalipsis 21:7 dice que que venciere le dará todas las cosas. Punto 1. Punto 2. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Están vinculados, sí, son dos cosas distintas, podríamos decirlo en cuanto a categoría, pero están vinculadas porque quien hereda es un hijo. Y entendemos que heredamos porque vamos a ser hijos de Dios. En realidad, esto es una promesa actual. No sé qué pensás vos, Robert, de esto. Yo sé que está hablando del vencedor, ¿sí? Pero yo pensaba mientras leía este pasaje, y lo estoy pensando ahora medio en vivo, ¿sí? En Primera de Juan, capítulo 5, verso 5, lo tengo subrayado de otra cosa, le dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, a ver, yo sé que en el futuro, en el cielo, vamos a tener una recompensa concreta, ¿sí? Al reino de gloria, etcétera. Pero en realidad, se está llamando a que si creemos que Jesús es el Cristo, que es nuestro Salvador, ya nacimos. Y hoy podemos estar disfrutando de esta herencia. Hoy podemos estar disfrutando de haber vencido al mundo, de haber vencido la mundanalidad, el pecado. Y lo que lo vence es nuestra fe, de creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, las declaraciones del Padre para con su Hijo son para nosotros también. Si Jesús es un Hijo literal y no es un título, nuestra afiliación con nuestro Padre es literal, no es un título. Realmente lo somos. Y tenemos un papá que nos ama. Dice, este es mi hijo amado, Roberto, este es mi hijo amado, y el nombre de cada uno de los que está acá presente, el cual yo me alegro muchísimo, en el cual tengo complacencia. Nuestro Padre se alegra de nosotros. ¿Lo creen eso? ¿Estamos felices realmente de eso? Mira, si hay alguien Ahí te lo que, dejé picando, Robert. si hay alguien que merece todo, es Cristo, ¿no es cierto? Y él es el heredero, por ser hijo, es el heredero de absolutamente todo. Y yo creo que, decime si no es verdad, cualquiera de nosotros se conformaría con llegar al cielo y vamos a esto tipo película. Imagínate la puerta bajando, queda poquito. Yo me conformaría con tirarme así como rodando y entrando, viste, de última y El hijo pródigo. teniendo una casita a un costado sin mucha No, importancia. déjame servir. Claro, mientras pueda estar ahí, yo ya con eso me conformo porque sé lo indigno que soy. Pero imagínate cuán lejos estamos de eso, de que Cristo mismo dice, bueno, yo la verdad que esta es toda mi herencia, pero ustedes van a ser coherederos conmigo, o sea, ustedes también van a ser mis hermanos, van a ser hijos de Dios, y todo lo que es mío va a ser suyo de igual forma, o sea, esto no funciona, Dios no funciona por lástima, no nos tiene lástima, nos ama con un No, amor no. que creo que nosotros todavía no somos conscientes de lo grande y lo profundo y lo ancho
de lo que verdaderamente significa, ¿no? Ser hijos de Dios y llamarlo a Dios por Padre, con todo lo que eso Es que, implica. ¿sabes lo que pasa, Robert? Acá leemos el que venciere y nos viene a la cabeza un tipo con una espada matando gente, ganando una batalla y llegando, yo maté al dragón, yo no tengo la marca de la bestia. En realidad, vencer es nuestra fe. Es decir, nosotros no hacemos nada, simplemente creemos, creemos que somos tus hijos. Nos acercamos pensando, por lo menos déjame tirarme abajo la puerta, déjame servirte, pero es porque realmente no nos damos cuenta de que por nuestras obras no vamos a ganar nada, es porque el Padre así lo quiere. Vení, te recibe, Él que es el primero que quiere salvarnos de toda esta mugre que es el mundo y quiere llevarnos al cielo. Decirle. Amén. Bueno, está para así conversándolo. Yo sé que mañana van a tener tiempo para eso los hermanos. Pregunta 6. ¿Qué se incluye en esto, en lo que vimos antes, en esta herencia? Y dice, Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. ¿Sí? Se incluye una nueva situación de cosas. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero sabemos bien, aunque pase el cielo y la tierra, las palabras de Cristo no van a pasar. ¿Sí? Es decir, lo que se nos da es una nueva situación de cosas. Un mundo que ya no está afectado por el pecado de toda la sociedad. El mar ya no existe más. Las primeras cosas no existen más. ¿Sí? El mar, y no es el mar acá físico, ¿sí? O por lo menos eso lo entiendo yo, no sé qué pensar Robert. Está bueno también si pensamos que no hay un mar físico, pero yo veo, por ejemplo, en Apocalipsis, el mismo contexto, habla a los moradores del mar, ¿sí? Alegrados y dice, hay de los moradores del mar. Hay un mar de donde sube la bestia, hay un mar o unas aguas donde se sienta esa mujer, y hay un mar que está dando los muertos que estaban en él, ¿sí? Después de eso, Apocalipsis 20:13, de que el mar da a los muertos, el mar no existe más. Es como ese último lugar, ese último vestigio donde están aquellos que entraron por su pecado. Queremos verlo de esa manera, queremos verlo de otra, igual la sabática no trataba de este punto, pero me gustó como también para reflexionar acerca de eso, ¿no? Grandes multitudes, poblaciones, de donde surge el pecado, Babilonia, todo eso no va a existir más. Dios quiere un cielo nuevo, como vimos antes, un cielo nuevo y una tierra nueva. Realmente, el plan de Dios de Génesis 1 vuelto a la práctica, vuelto a colocarlo en todo su esplendor. Yo sé que todo lo material está bueno y de hecho soñamos, ¿no? Cuando desde chicos nos enseñan a ver las calles de oro y todos los árboles frutales y los ángeles y los niños con alas y la vida eterna, pero el Cristo en nosotros la esperanza de gloria, el hecho de que Cristo viva en cada uno de nuestros corazones, yo creo que esa es la principal herencia, la principal recompensa y el hecho de poder mirar Excelente. al Padre cara a cara. eh, Creo que todo lo creado, ¿no es cierto? Que es algo que Dios nos va a dar, pero pasa a un segundo plano, ¿no? Cuando pensamos en este tipo de cosas. Totalmente, Robert, totalmente. Bueno, amén. No, no hay mucho más que decirte, Robert. Estoy muy ansioso de que esto ocurra. Tontito. Pregunta 7. ¿A quién se le prometió toda la tierra? Y el pasaje lo da medio a la inversa, ¿sí? Dice, porque esto está en Romanos 4:13, porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe. Es decir, fue dada a Abraham y a su simiente. ¿Sí? ¿A quién se le promete? No solamente a Abraham, sino también a su simiente. Y quién es la simiente es Cristo, lo sabemos por Gálatas. Pero también vamos a ver ahora que la simiente se expande un poquito más, involucra a todo el cuerpo de creyentes que adopta esta promesa por fe. ¿Sí? Pregunta 8. ¿A qué pidió Abraham una señal? Y acá nos vamos a meter un tema que la lección dedica toda una nota, la nota número 1, así que vamos a meternos de lleno. Le dijo, yo soy Jehová, está citando Génesis 15:7 al 8, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte heredad de esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
¿sí? Entonces le pide algo, le pide una señal. ¿Y cuál es la señal que pide? Perdón, ¿para qué lo pide? Para saber eh, que él va a heredar todo eso que le está prometiendo, ¿sí? Que le va a dar toda la tierra. ¿Cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la señal dada por Jehová? Pregunta la número 9. El versículo está en Génesis 15, 9 al 10 y 17. Y por favor, ahora sí, prestemos atención. Le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Punto. Palabra de Dios. Y Abraham tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando, una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Este es el versículo 17, ¿sí? Después de Abraham tener que estar espantando a los bichos, a, como es a estas aves de rapiña que venían a comerle el asado, el sacrificio, Yo ya sé para dónde pasa vas. esto. Cuando dijiste punto, yo ya te casé al vuelo. Pero a ver, explícanos más. Vamos a entender un poquito esto, porque repasemos. Abraham pide la señal. Dios le dice, yo te voy a dar esta tierra, dice, para darte a heredar esta tierra. Punto. O sea, Dios le promete, le iba a dar esa tierra. No había necesidad de pedirle nada. Pero hay que ver un poco el contexto que no me da el tiempo acá, ¿sí? Venimos de un Abraham que había buscado resolver el problema del hijo a través de la sierva. Venimos de un Abraham que había venido a resolver el problema de Lot, ¿sí? Dado por Kedorlaomer y estos 5 reyes que vinieron a hacer guerra, había resuelto recuperar a su sobrino a través de las armas. Después de eso, temió, tuvo miedo. Entonces necesitaba una señal, necesitaba una prueba, pero no porque Dios la estaba Dios le estaba pidiendo eso, ¿sí? Dios se la estaba ofreciendo, sino porque justamente él había estado, por lo menos lo que aparece en la escritura, había estado buscando resolver las cosas por su cuenta. Necesitaba cosas concretas. Ya había apartado su vista, como Génesis 12, de escuchar lo que Dios dice, empezar a resolver las cosas por su cuenta, y ahora, Señor, necesito que me lo muestre. Bueno, ¿qué dice Dios? Apartame. ¿Qué dice apartame? Apartame es apartame. Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Yo te digo, Roberto, cuando vaya a tu casa, apartame, no sé, la cama es, o apartame eh, comida, o cuando vayamos al Congreso, apartame tal horario para poder hablar con vos. ¿Qué te estoy diciendo? Dame algún lugar, toma algo de tu tiempo, toma algo de tus cosas para poder dármelo a mí. ¿Entendemos eso? Hasta el día de hoy se sigue entendiendo. Incluso y vamos al original, que la palabra es lakaj, y las acepciones es aceptar, acercar, admitir, adoptar, adquirir, alejar, apoderarse, arrebatar, atraer, capturar, cazar, comprar, dar, dejar, echar, endulzar, envolver, esparcir, ganar, herir, bueno, ahí podríamos decir, herir, limpiar, llamar, llevar, mezclar, percibir, prender, prestar, quitar, recibir, recoger, reprochar, sacar, tomar, traer. Bueno, podríamos decir que entendió ir de tantas cosas. Por ejemplo, Génesis 2:15, tomó pues Jehová al hombre, lo agarró. Dios dijo entonces a Adán, esta ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada, la tomó. Después la mujer vio ese fruto y tomó su fruto. Génesis 3:6. Génesis 6:21. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y ellos. Tómalo, agárralo. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, ¿sí? Pero estamos hablando acá del contexto de Noé. No tenía que hacer nada Noé, sino tomarlas para guardarlas, no para hacer nada raro. Bueno, en este caso vemos que Abraham entiende el tomar o el apartar como partir por la mitad. ¿Sí? No me voy a meter en el contexto del pensamiento de alguien que vivía en Ur de los Carleos y que había salido de ahí con todo ese paganismo encima.
Pero lo que dice la escuela sabática, la nota número 1, una para esa línea, ¿sí? Abraham pidió una señal para saber que iba a heredar la tierra. Dios le dijo que preparara un sacrificio. Lo que hizo, cortando el sacrificio en dos y separando las partes. Mucho no se entiende que Dios le dijo, apartame para un sacrificio. Pero es lo que Abraham entendió. Ahora, está bueno acá que nos lleva a leer Patriarcas y Profetas, páginas 116 y 117, que no sé si lo va a leer Arturo, así que lo voy a comentar brevemente esta partecita. ¿Sí? Esto está en página 116, dice, aún así el patriarca suplicó que se le diera una señal visible para confirmar su fe como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía con ellos se cumplirían, los bondadosos propósitos que Dios tenía. El Señor se dignó concertar un pacto con su siervo. No era la voluntad de Dios. Arranquemos por ahí. Punto uno. Punto dos. Empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. Es decir, Dios no utilizó sus métodos, sino que utilizó los métodos de ellos para un pacto que ellos querían, no que Dios quería. ¿Sí? Tenemos estas dos cuestiones y hay que tenerlas muy concreto para analizar este punto que vamos a leer a continuación. En conformidad con las indicaciones divinas, ¿sí? Dios se dignó, empleó las costumbres de ellos, ¿sí? Para que Abraham entendiera que Dios le estaba avalando. Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero. ¿Sí? Esto lo podemos ver después, perdón, lo vamos a ver después ahora con pasaje de la Escritura. El otro punto que aparece en esta nota que me gustaría que reflexionemos tiene que ver con esta antorcha de fuego. Vieron que pasa una antorcha de fuego entre los animales divididos. La nota dice que representan dos manifestaciones del poder de Dios. Una que es la obra del Espíritu Santo, la búsqueda del pecado, en la purificación y refinamiento de los corazones de los hombres. ¿Sí? El Espíritu pasa por nuestra vida, y como esa antorcha de fuego refina nuestro corazón. Y en segundo lugar, representa el poder de Dios en la destrucción del pecado y de los pecadores y la limpieza de la tierra, preparando así la posesión para la simiente. ¿Sí? Está bueno también verlo de esta manera. ¿Por qué no? O sea, estás mirando dos cuestiones de un mismo ser que está ahí haciendo dos cosas. Purifica a los justos y purifica la tierra de los pecadores. ¿Sí? Está limpiando. Y continúa, un poco más tarde, Dios le dio a Abraham una ilustración práctica de la única señal cuando contempló la destrucción de Sodoma. ¿Sí? La destrucción siempre iba a estar ante el mundo como un tipo de la destrucción de los impíos, pero los justos se salvaron primero de ella. Tengamos estos conceptos ahora en cuenta. ¿Sí? Vuelvo a la cita de la sierva, Patriarcas y Profetas, página 116, que dice, como garantía de este pacto de Dios con el hombre, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Vamos a hacer un rebobinado de todo esto. Abraham entiende que Dios le dice que debía sacrificarlo. Dios se presenta, como dice la cita, dignándose a concertar un pacto con su siervo, porque su siervo tenía esa necesidad, empleando formas que ellos entendían. ¿Sí? Termina siendo Dios, al pasar, bueno, su hijo, ¿no? Al pasar como una llama, como una antorcha de fuego, consume esas víctimas, ¿sí? Su presencia, que es fuego consumidor, su gloria, que es como fuego consumidor, y su gloria es su bondad, pasando, consume, destruye, ¿sí? Quema, consume, hasta lo último, aquellas víctimas que ya habían sido muertas por Abraham, que ya habían sido sacrificadas por él, ¿sí? ¿Cuáles son los sacrificios que quiere Dios? Dios no quiere, dice, porque no quieres tu sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Salmo 51, 16 al 17. Dios no quiere sacrificio. Dios no quiere holocausto. No fue el plan de Dios. Era un Abraham que necesitaba que Dios le ratifique ese pacto, pero no es el plan de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Salmos 46. Sacrificio y presente no te agrada. Dios abrió mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Salmo 50, 13 al 14. ¿Tengo de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Lo vemos a Dios comiendo carne? Es la pregunta que hace. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Isaías 1, 11 al 12, muy conocido, ¿no? Y habla de, eh, ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién demandó esto de vuestras manos? ¿Quién lo demandó? No, Dios no lo está demandando. Vos lo estás necesitando, pero yo no lo demandé. ¿Qué pide Dios? Lo que pide de ustedes es amor y sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Ahora te dejo, Robert, me voy a extender un cachito más con lo último, que tiene que ver con Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y esto está en el conflicto de los siglos, página 426. Porque vimos que esto era un símbolo que representaba también lo que iba a ocurrir después en Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos habla la Escritura y qué nos habla la sierva de Dios acerca de Sodoma y Gomorra? La sierva dice en el conflicto de los siglos, los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempos de Noé. Primer caso. La salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ellas habían rechazado la amonestación, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. Rechazan el mensaje de Dios, el Espíritu de Dios se aparta de ellos, que es la bendición, que es la protección, y el pueblo perece. Primer caso, se resuelve así. Segundo caso, en tiempos de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma. Todos, excepto Lot, con su mujer y 2 hijas, fueron consumidos del fuego que descendió del cielo. Veamos de vuelta. La misericordia de Abraham deja de, o sea, Abraham deja de pedir misericordia por Sodoma, viene la destrucción. Segundo caso, no explica, segundo caso. Y fíjense en el orden. Tercero, otro tanto sucedió en días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación, aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y hasta acá, esto es la destrucción de Jerusalén, años 70. Y lean lo que dice el capítulo de los Cielos, capítulo 1, página 33 y 34. ¿Sí? ¿Cómo opera esta destrucción? Que no es Dios que los destruye, sino que son el resultado de sus decisiones, de las decisiones de aquellos que quieren vivir en pecado. ¿Qué ocurre? En tiempos de Noé, rechazan el mensaje, el Espíritu de Dios se retira. Sodoma y Gomorra, rechaza la misericordia de Abraham, ¿sí? Abraham deja de pedir por el pueblo. ¿Qué ocurre? El pueblo es consumido. Jerusalén, vuestra casa es dejada desierta, la misericordia de Dios se retira, su presencia se retira, destrucción. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía a Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes consintieron a la iniquidad. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que les gusta. Creo que con esto, Robert, voy a cerrar acá, por lo menos esta última parte, para comentar. Y vamos a avanzar con algunas preguntitas más, pero me gustaría una reflexión tuya de todo esto. Mirá, vi dos puntos, ¿no? El primero es cuán grande es el amor de Dios que aún nosotros eligiendo nuestros caminos, Él nos sigue acompañando. Vamos a suponer que vos querés, me invitás a mí a viajar con vos, te subís a tu auto y empezás a manejar a 200 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces, yo, si fuese yo, te digo, no, andá vos solo. A mí, yo no te pienso acompañar en esa. Andás vos solo. Si te querés matar, mátate. Esa es mi mentalidad. Pero fíjate que Dios, o sea, en esta analogía, es un Dios que se subiría con vos y que aún en esta locura, Él no la apoyaría, no es su voluntad, pero como te ama tanto, estaría apoyándote de alguna manera para que no termines dándotela contra cualquier cosa. Y acá podemos poner algunos ejemplos.
Israel quería rey. No, y en esa analogía vos le estás diciendo, Dios, bajate del auto que quiero andar a 200. Bajate. Sí, algo así. Fíjate que Israel quería rey y Dios le dice, pero yo soy el mejor rey que ustedes pueden tener. Pero bueno, a ver, tan deseosos están, quieren rey. Bueno, a ver, voy a buscar a ver al que mejor puede ser su rey. Bueno, tomen a Saúl. Yo si hubiese sido Dios, quieren rey, elíjanselos ustedes. Sin embargo, viene Dios y les elige, ¿no? Dios les dice, por ejemplo, suban y tomen la tierra. De acá a un año, la misma naturaleza va a ir expulsando a todas las naciones. Los tábanos, las avispas, solas. La naturaleza va a vomitar, la tierra va a vomitar a sus moradores. Y ahora va el pueblo de Israel y levanta en armas y quiere conquistar la tierra por la guerra. Y ahí lo vemos a Dios diciendo, otra vez mis hijos no haciendo mi voluntad, pero yo no quiero que mueran. Y ahí está Dios acompañándolos y dándoles instrucciones de cómo sería mejor, en este caso, en el camino de la guerra que ellos eligieron, pero no porque Dios lo haya Ujú. querido, ¿no? Vemos cómo Dios tiene esto, ¿no es cierto?, de que nos cuida y nos sigue dando instrucciones que parecen malas si las leemos de forma descontextualizada, pero en realidad nos está cuidando en el camino que nosotros elegimos, ¿no? Y eso es lo primero que me llama la atención. Y lo segundo es algo que ya había comentado antes, ¿no? Yo creo, estoy completamente seguro que todo el déficit que tenemos para comprender el tema del carácter de Dios está en que no comprendemos todavía lo que es el pecado. Cuando nosotros Mm. comprendamos qué es el pecado, cuál es el efecto, las consecuencias del pecado, el mal que hace, y por último la muerte, porque la misma palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte, cuando nosotros entendamos completamente lo que es el pecado, le vamos a estar, o vamos, mejor dicho, a estar dejando de hacer a Dios responsable de un montón de actos o de cosas que Él no hace, pero solamente entendiendo primero el pecado. Muy interesante, Roberto, lo que vos decís, y le agregaría un tercer punto de todo esto, y es que las cosas podrían haber sido de otra manera. Y sin embargo, por amor a nosotros, que somos incrédulos, Dios permite un sacrificio. Las cosas podrían haber sido de otra manera, pero por amor a nosotros, Él muestra de que está dispuesto a hacer una gran propiciación, y la hizo. Y ese gran amor se manifestó en la cruz del Calvario, que fue esa manifestación de amor inmenso para nosotros. Sí, si me dejas agregar algo Entonces, más, yo sé que dale. hay mucha gente como horrorizada que en este momento que estará pensando, pero los sacrificios vienen de parte de Dios. Yo diría que sí, pero lo llevaría a pensar en esto, ¿no? En la Biblia vemos la vida de Adán. ¿Cuántos sacrificios de animales hizo Adán? Vamos a la vida de Noé. ¿Cuántos sacrificios hizo Noé? Vamos a la vida de Abraham. ¿Cuántos sacrificios hizo Abraham? Si ustedes logran encontrar que alguno de estos personajes hicieron más de 5 sacrificios o que aparezcan en la Biblia, a mí me sorprendería. Generalmente son uno, dos, tres, no mucho más de eso, ¿sí? Claramente vemos que ellos no sacrificaban animales mañana y tarde, todos los días, por ofrenda de pecado, por ofrenda de gratitud, por ofrenda de esto, del otro y de aquello. O sea, no había una ritualización de la muerte como algo común. De hecho, no hubiesen tenido animales suficientes, ¿no? Cómo esto aparece con el pueblo de Israel en el Sinaí, que ellos quieren agradar a Dios haciendo, y entonces ellos mismos proponen, ¿no? Le dicen, decinos todo lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Y vienen del paganismo creyendo que sacrificando más, cuanto más sacrificamos, cuanto más matamos, más agradamos a los dioses o a Dios. Fíjense que cuán distinto es, ¿no es cierto?, un sacrificio por propiciación, como decía Leandro, a que vivir matando para agradar a Dios, algo que obviamente no es su voluntad y que la Biblia lo pone también en el contexto del viejo pacto, ¿no es cierto? Todo ese sistema de sacrificios de mañana, tarde y noche es viejo pacto. Es que, Roberto, yo pensaba, poniéndolo a tiempo actual, nuestro deseo de agradar a Dios por lo que podemos hacer y no aceptar lo que Él puede hacer en nuestra vida. Decíamos eso,
Podemos manifestar que somos hijos de Dios y que le agradamos. Y estamos pensando que podemos hacer algo para calmar la ira, ¿sí? Cuando en realidad es Él el que se quiere acercar a nosotros y nos está diciendo, escúchenme, porque quiero hacerles bien. Sí, o por Es ejemplo eso, cuando nos dice que nos da vestiduras blancas y como si yo quisiera, viste, agarro, me compro 20 productos distintos, un buen cepillo y la quiero blanquear yo, viste, le doy para hacerla más blanca y nunca queda blanca, o sea, porque Dios me está diciendo que Él emblanquece, con la sangre de Cristo, Él es el que emblanquece las vestiduras que Él nos va a dar. totalmente. Bueno, pasemos, pues nos emocionamos con estos puntos, nos quedan 7. Hubo una experiencia, una promesa a la descendencia de Abraham, en la que Abraham no debía tener parte. Sí, Génesis 15, 13, 16 nos habla de la experiencia de la peregrinación, de la esclavitud en Egipto, pero también de la experiencia de que iban a salir de ahí con una gran riqueza y que la cuarta generación volverían a la tierra de su padre, ¿no? A la tierra de Abraham. Interesante cómo termina el versículo diciendo, ¿qué ocurriría en la cuarta generación? Porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. ¿Sí? Es como que esto del pecado que presentaba Roberto es necesario entenderlo, porque si no, uno no entiende ciertas situaciones que están en la escritura, eh, del deseo de Dios de alcanzar a ellos y de que también pueden haber estado en sus planes, como también lo estaba Nínive, el deseo de rescatar, sin embargo, al llegar al colmo, la tierra pasaba a esta cuarta generación. Qué bueno es Dios, ¿no es Eh, cierto?, que le promete a Abraham, a ver, la primera tierra que le promete a Abraham es la Canaán celestial. No por eso tenemos que pensar que también había una promesa de una tierra literal. Pero qué bueno es Dios que no le sacó la tierra por la fuerza a otro para dársela a Abraham. Dios deja Totalmente. que los sucesos se den y que el mismo amorreo por sus pecados la tierra lo termine vomitando y expulsando para después dársela al pueblo, ¿no? Esto es la perfección de Dios que tiene todo atado, incluso desde antes de tiempo. Es interesante esto si lo pensamos en esa clave, eh, hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Y cómo está relacionado también en este concepto del pecado, porque recién en la cuarta que pueden aparecer ellos, y hay también la cuestión de que Dios está analizando del presente 4 generaciones adelante de los amorreos, algo así, ¿sí? Y en ese sentido, como decís, Dios está esperando que puedan tener una oportunidad, ¿no? Que no lleguen a ese colmo. Así Bueno, es. cuando habla de la pregunta 11, ¿a qué semilla o a qué simiente? Viste que dice, ten por cierto que tu simiente será peregrina. ¿A qué simiente se refiere? En la versión 60, lo busqué también, no aparece como simiente, sino como descendencia. ¿Sí? La palabra es será, que tiene que ver con semilla, con simiente, con siembra. ¿A qué simiente se refería? Bueno, a la que estuvo 400 años en Egipto, ¿sí? A la que estuvo esclavizada y luego salió. Entonces, hay una promesa que se dio concreta, no solamente la Biblia menciona simiente a Cristo, que sí lo es, sino también habla en este sentido de aquellos que tienen a Cristo morando en su corazón, ¿sí? En cuanto al pueblo que acepta por fe una afiliación con su padre, ¿sí? Iban a pasar tal cosa y después iban a salir con una gran herencia. Amén. Pregunta 12. ¿Hizo Dios un pacto con Abraham respecto a esta semilla? ¿En qué consistió este pacto? Es un pacto, está en Génesis 15, 18 al 21, y el pacto era, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Sí? La promesa, el pacto era que le iba a dar esa tierra. No tenían que ir a pelear, no tenían que luchar, no tenían que hacer nada. Como bien dijo Roberto, estaba esperando incluso que el pecado de ese pueblo llegue al límite de los amorreos para que la misma tierra lo trague y ellos den esa tierra. ¿Sí? A ti daré esta tierra y es una promesa, toda, ¿no? La tierra de los Eneos, los Cadmoneos, los Eteos, todo. Todo eso se lo iba a dar a este pueblo, a esta simiente. La pregunta 13 nos dice, ¿se cumplió esta promesa? Y si es así, ¿cuándo se cumplió? Bueno, Nehemías 9, 7 al 8, Nehemías dice, cumpliste tu palabra porque eres justo.
Entiendo de que se está refiriendo, como también aparece en la nota, se está refiriendo a una herencia material, ¿sí? Que aún así, permíteme, yo no es que estoy desconfiando de Nehemías, yo sé que dice que cumpliste tu palabra porque eres justo y es así, pero si nos ponemos a ver el detalle desde el río de Egipto, o sea, desde el Nilo, Río Grande al río Éufrates, estamos hablando de un poquito más que el territorio que ocupó el pueblo de Israel a lo largo de la historia, ¿sí? Si ustedes tienen un mapa, estamos hablando de mucho territorio en el sur, lo que es Arabia y un poquito más hasta Gosén. Del otro lado, al norte, estamos hablando Nínive y estamos hablando de muchas cosas más. Yo no recuerdo en ningún mapa ni ninguna historia que se haya llegado a ese extremo, ¿sí? Sí, vemos que pudieron tener, aunque sea la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, eso sí, pero no en los extremos, ¿sí? Yo creo que es en esos extremos donde la profecía todavía tiene mucho para darnos y donde esa promesa todavía falta un cumplimiento completo. Dice Sí, en Hebreos 11, 39 al 40, que todos estos, y habla de David, ¿sí? Y David era uno de los reyes que mencionaba la nota de que sí lo alcanzó, dice, y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros, ¿sí? ¿Y por qué? Como decía Roberto, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Es mucho más grande la promesa de Dios. Arrancamos viendo en Génesis que Dios le da toda la tierra, no un pedazo, una franjita, ni algo tan chiquitito como lo que se están peleando hoy. Es más grande. Yo creo, Robert, que le estamos poniendo un límite a las promesas de Dios continuamente. Creemos que el cumplimiento está hasta ahí. Y Dios te está diciendo, no, yo quiero darte mucho más. Estás conformando con poco. mira, eso claramente, pero también pensando en el texto anterior que hablabas, ¿no? De que Nehemías ve que Dios lo cumplió. Y yo lo veo como Nehemías. ¿En qué sentido? O sea, Dios les dijo, o sea, suban y tomen la tierra. O sea, Dios se los dijo. O sea, vamos a suponer que yo tengo una manzana y te digo, vení, tomá la manzana. Y vos te vas o haces otra cosa. O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Mía o tuya? Mira, que Tuya. no Yo te creí. la estoy dando. O sea, Dios les dijo, suban y tomen la tierra. Desde el Éufrates hasta el Río Grande, hasta Gosén, todo lo que vos quieras. Ahora, el pueblo que hizo, no subió a tomar la tierra. Empezó a atacar por espada a todas las naciones. Y se quedó totalmente trabado porque cuando quería paz, venía la venganza de las naciones. O sea, la Biblia dice, al que espada mata, espada muere. Si vos te embarcás en el camino de la guerra, toda la vida después tus enemigos te van a ver como un pueblo de guerra. Entonces, si el pueblo no pudo tener toda la tierra literal que Dios les dio, fue porque ellos mismos se la rebuscaron para que también la naturaleza misma se les dé vuelta a ellos, porque cometieron muchísimos pecados. O sea, no tomaron la tierra en la santidad y en los derechos que Dios les había dado, sino que fueron y se chocaron de frente contra los gigantes, contra las murallas, y se vieron limitados por sus propias acciones. Pero dársela, Dios se Totalmente. la dio. Le dijo, vayan y tómenla. Y ellos hicieron todo lo contrario, ¿no es cierto? Buen comentario, Robert. No, no lo había visto de esa manera. Buenísimo, buenísimo. Es así. Eh, 14 describe algunas de las glorias de la tierra hecha nueva. ¿Sí? Hay un montón de cosas para mencionar en esa pregunta. Que el cielo y la tierra van a ser nuevos. Que la nueva Jerusalén está lista, va a descender del cielo. Se la conoce como el tabernáculo de Dios, que es el lugar donde no va a haber muerte, llanto, clamor, dolor, donde Dios juega toda lágrima, donde Dios hace todo nuevo. Aquí hemos escuchado. También allí no va a haber ni temerosos, no va a haber miedosos, no va a haber incrédulos, no va a haber abominables, no va a haber homicidas, no va a haber fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. Es un lugar, el cielo, que es real, la Nueva Jerusalén, donde la gloria de Dios en toda la ciudad ilumina. Un muro alto, como bien decía Roberto, cosas concretas, 12 puertas, en la puerta 12 ángeles, en la puerta el nombre de las 12 tribus, son perlas, hay tres en cada dirección de los cuatro ángulos.
Eh, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina todo y el Cordero es su luz. No habrá más noche, ¿sí? Me gustó esta última, lo de la gloria de Dios, que tiene que ver con la bondad. La gloria de Dios, la bondad ilumina todo. Iluminará nuestra vida hoy. ¿Cómo se refleja esa gloria? ¿Cómo se refleja la bondad? El Cordero es su luz, es su lumbrera. Vemos la bondad de Dios a través de la lumbrera que es Cristo. Y lo último que anoté, hay un montón de otras cosas, me gustaría que en el chat ustedes escriban, la gloria y la honra de las naciones son llevadas allí, no entra nadie inmundo. Pensaba esto en relación eh, a prejuicios nacionalistas y racistas. Dice que las naciones, los reyes de las naciones van ahí, la gloria y honra de las naciones son llevadas ahí, y yo pensaba en lo bueno y ¿no? Hablando de gloria como la bondad, lo bueno de cada una de las nacionalidades, la sierva de Dios habla mucho respecto a esto de que tenemos que complementarnos, ¿sí? El argentino, el chileno, el uruguayo, el paraguayo, el boliviano, el peruano, hablo de la zona, y en general, y yo sé que no tiene que ver específicamente con esas naciones, pero sí hablo de características, ¿sí? Y uno por ahí, vos Robert, estás casado con una mujer del otro lado de la cordillera, y sabés que hay idiosincrasias que no son las mismas que las nuestras. El chileno tiene, yo por lo menos lo que vi, un orden y una forma de meticuloso, a diferencia del argentino. El argentino tiene otras cualidades, ojo, saquémonos los países, pero hay cosas que son concretas, tenemos cualidades distintas, todas son llevadas allí. Y yo pensaba acá también, qué lindo poder aprovecharnos, poder combinarnos, ¿sí? Porque todos tenemos cosas buenas y podemos complementarnos en la difusión del Evangelio, cada uno desde su experiencia, desde lo que Dios le dio para poder compartir, allá también lo va a hacer, ¿sí? Y bueno, no esperar hasta allá para que eso suceda. De hecho, Eh, En el Congreso quizá vamos a ser mayoría de argentinos, pero vamos a poder disfrutar de diferentes nacionalidades. Puerto Chilenos, Rico, puertorriqueños, estadounidenses, brasileros, algún ecuatoriano y por ahí se me escapa alguno más, pero igual propio argentino, ¿eh? Bien, de Entre Ríos, de Misiones, de Buenos Aires, el cordobés, también, ¿eh? Hay una. son todos bienvenidos. Bueno, avanzamos un poquito. ¿Bajo qué pacto viviremos en la nueva tierra? Vamos a vivir, dice la nota, ¿sí? Y ahí ustedes lo dejo para que sigan buscando. Vamos a vivir bajo este pacto, ¿sí? El pacto nuevo, el pacto renovado, donde Dios graba su ley en nuestro corazón, ¿sí? Pregunta 16. ¿Cuál fue la señal o el signo de la creación bajo el pacto de Dios al principio? El día sábado. Y el día sábado es una señal del pacto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es una promesa. Dios bendijo el día sábado. El día sábado no encontramos una bendición. El sábado es una bendición. Y eso lo encontramos en el mandamiento, ¿sí? Acordarás del día sábado. Es una bendición, es una promesa. Vas a acordar para santificarlo. Si Cristo mora en tu vida, si escuchas su palabra, ese día vas a recibir esa bendición. Ese día es la bendición. Eh, es una señal, dice también Éxodo 31:13, es una señal para que sepan que yo soy Jehová, yo santifico. Es el deseo. Por eso es la señal del pacto de Dios. La pregunta 17, con esto terminamos, dice, ¿por qué? ¿Cuál será la señal de la recreación o del descanso bajo el pacto de Dios renovado? ¿Cuál va a ser esa señal? Y entonces nos hace leer desde el 22. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, pacto, permanecerán, promesa, delante de mí, el pacto, yo lo voy a hacer y la promesa es que eso va a ser así, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Está diciendo que como creemos que van a ser reales las cosas en el cielo, así también van a ser en cuanto a nosotros, ¿sí? A nuestra simiente y al carácter nuestro, ¿sí? Va a ser eterno, va a ser así. Entonces, si entendemos esa promesa y el pacto, será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Respuesta, la consecuencia de haber creído. Vamos a adorarlo. Que agradeceremos
y realmente estaremos resguardados en permanecer en Él, ¿sí? Va a permanecer nuestra simiente porque Dios así lo quiere. El sábado es una señal de que nosotros permanecemos como pueblo, de que no le tenemos que tener miedo, ni a los filántropos que están tirando cosas en el medio ambiente, según dicen algunos, ni a las potencias que están viendo a ver quién tira una bomba nuclear, o a controles en la sociedad, o a lo que venga. Nosotros el sábado tenemos la bendición. El sábado es la bendición. En el sábado entramos en el reposo de Dios, descansamos en Él, permanecemos en Él, nos cuida, nos guarda. Esa es la señal, ese es el pacto al que Dios quiere que renovemos. Ahora guardamos el sábado. Dios quiere que el sábado nos guarde. Dios quiere que el sábado sea nuestro, que nosotros entremos en su reposo, que nosotros podamos descansar en Él, no hacer algo para guardarlo, sino que realmente el sábado nos guarda a nosotros, que sus mandamientos nos guarden de todo lo que está por venir y de todo lo que nos rodea. No tenemos ni idea, ¿sí? La gente ve aburrido el sábado, los chicos ven aburrido el sábado, viendo la hora en que termine porque quieren jugar a otra cosa, y no nos damos cuenta de que hacemos un gran mal, no entendiendo de que estamos en su seno, estamos en su protección, en su cuidado, que es en el lugar donde nos sentimos amados, donde podemos tener un padre que se regocija de nosotros, que está alegre. A pesar de todas las frustraciones de la vida, tenemos a alguien que nos quiere. Buenísimo. Yo creo que bueno, todo este trimestre nos enseñó la diferencia, ¿no es cierto?, entre ese pacto eterno de Dios y ese otro pacto que nosotros le proponemos a Dios, llamado viejo pacto, ¿no? Y estamos en esa lucha diaria de, de aprender a dejar que Dios haga en nosotros, a que por ahí nos confundimos y empezamos a querer hacer nosotros, ¿no? Pero es claro que en la tierra nueva ya no va a existir esa tendencia a querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta, ¿no es cierto? El Señor nos va a llevar, el Señor nos va a limpiar, el Señor nos va a hacer permanecer, el Señor va a cumplir, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. O sea, nosotros lo único que vamos a hacer es disfrutar y recibir todo lo que Él tiene para darnos sin querer hacer nada por nuestra cuenta, ¿no? Ese es el punto o el pensamiento central de este pacto eterno. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Vamos a escucharlo a Arturo, que lo dejamos pobre ahí con el último momento de la lección, o como lo quieras ver, por ahí se lleva la mejor parte porque es de lo que todos se van a acordar, pero Sí. lo cierto es que tenemos un material muy valioso que el hermano nos ha dejado, así que los voy a invitar Lo a que escuchamos. podamos escucharlo a él. Hola Robert, hola, ¿cómo están hermanos? Dios los bendiga a todos. Pues bueno, estamos ya en esa parte final de la escuela sabática, en estas perlas escogidas de los testimonios ya en la lección número 13. Y durante estas semanas, este trimestre, hemos estado viajando como a través del tiempo hemos siempre tenido la misma opción, creer. Especialmente en esta escuela sabática estuvimos viendo a través la promesa que se hizo a nuestro padre Adán, a Abraham, cómo se fue llevando esta promesa hasta nosotros. Y justamente teniendo en cuenta este viaje, bueno, he preparado unas citas que me gustaría que me acompañes a leerlas y a estudiarlas un poco. Dice, los días del hombre fueron acortados por causa de su propio pecado, al desobedecer la justa ley de Dios. La especie se despreció tanto que causó la impresión de ser inferior y casi sin valor. Generalmente los hombres fueron incapaces de apreciar el misterio del Calvario y las grandes y sublimes hechos de la expiación y el plan de salvación. Por causa de su sometimiento al ánimo carnal,
Sin embargo, a pesar de sus debilidades y de las debilitadas facultades mentales, morales y físicas de la especie humana, Cristo, fiel a su propósito que lo indujo a salir del cielo, continúa manifestando interés en todos débiles y despreciados y degenerados ejemplares de la humanidad, y los invita a ocultar su debilidad y sus muchas deficiencias en él. Si están dispuestos a acudir a él, el Señor lo está para cumplir todas sus necesidades. Eso lo podemos ver como en la vida de Abraham. Él creyó, teniendo él mismas tendencias que lo llevaban a pecar. Él, con respecto a su vida, empezó a ver cambios significativos cuando empezaba a confiar en Dios. Tuvo que hacer muchísimas cosas que naturalmente resultarían difíciles, pero cada vez que él confiaba en Dios, las puertas se abrían. Y esto, en comparación cuando él tenía que ayudar a Dios, si es que se puede ayudar a Dios, miraba como algo que era realmente sencillo en su mente de ejecutar, tenía una complicación directa de las obras que él intentaba hacer. Nosotros, al ser como lo que se describe aquí, una especie caída e inferior por el pecado, no porque no tengamos valor en nosotros, sino porque a través de esta enfermedad que es muy real y que ha degenerado a la raza humana, hemos hecho de nuestra vida un simple esfuerzo en vano si no acudimos al Salvador. Vayamos a ver la siguiente cita que dice: hemos transgredido la ley de Dios y por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Los mejores esfuerzos que puedan hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que has transgredido. Pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana, llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace partícipe de la naturaleza divina y así se combina la divina y la humana. Hemos transgredido la ley. Durante todo este recorrido en la vida, tal vez tu vida, no vayamos tanto al pasado. ¿Cuántas veces está esa voz penetrante en tu mente diciéndote que no hagas esto? Y tal vez con un poco de alevosía y ventaja, tú te preparas a tomar medidas porque en efecto estás viendo de que lo que vas a hacer es un pecado. Pero previo ya tienes un par de cositas ahí que pueden acallar tu conciencia. Qué miserables somos, lo digo por mí, no lo digo por nadie más, que somos tan débiles, nos hacemos propuestas tan vanas, hemos quedado tan mal ante nuestro Dios, que no tenemos forma de meter la cara, no sabemos dónde meter la cara de la vergüenza que nos resulta saber que hemos fracasado nuevamente en nuestro intento de acercarnos a Él. No queda más que confiar en Él para que realmente Él tome nuestro corazón y lo moldee. Hará falta que nos duela, hará falta desprendernos de lo que tanto amamos. Es posible. Vayamos a seguir a la siguiente. Cuando el pecador penitente contrito delante de Dios comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Eso es justificación por la fe. Leíamos la semana pasada, y en esto un poco lo repasamos, el entender el hecho de que la sangre como tal es símbolo de esta remisión de pecados. Hacemos un ejemplo en lo que estudiamos la semana pasada acerca de cuántos de ustedes se vieron impactados cuando vieron por primera vez la sangre de su hijo brotar por algún accidente. A mí me pasó, y creo que lo conté la semana pasada, pero es realmente impactante. La primera vez que pasó eso con mi hijo, él se cayó por un accidente que tuvo de niños, y cuando de él brotó la sangre, me paralicé. Ya viendo en retrospectiva, lo que pasó realmente fue algo muy sencillo, pero bueno,
la impresión que yo llevé fue algo terrible. ¿Por qué pensamos que lo que pasó el padre al ver derramar la sangre de su hijo y él tener que colocar toda su ira en él, todo ese olvido, porque él había absorbido el pecado que no había cometido y que estaba pesando? Cuando entendamos realmente de que es nuestra arrogancia, nuestra soberbia espiritual, tiene un costo muy real y que un hijo tuvo que derramar sangre por tu actitud, entonces caeremos ante nuestro Dios. Hay muchas lecturas en la Biblia donde se habla, por ejemplo, en Nehemías, cuando él pregunta y dice, bueno, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los hijos de Israel allá cuando llegan a él unos visitantes? Y les cuenta que están en miseria. Se dice en los primeros capítulos de Nehemías de que él cayó, lloró, no quiso comer, estuvo realmente de luto. ¿Cuándo ha sido la última vez que has caído de luto por tu pecado? El hablar de religión de una manera casual, pero el orar sin hambre del alma ni fe viviente no vale nada. Una fe nominal de Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. Y yo creo que acá es algo de lo cual tenemos que hacer un paso en nuestra vida. Pasar de estar convencidos intelectuales a estar convertidos del alma. El que guarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. Interesante. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. Parece algo curioso. Bueno, es que esta es la vida real que tenemos ahora, como cristianos en un común denominador. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita, por lo cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. ¿Quién es? Todos aquellos que creen en ese mérito. Todas estas citas se desprenden de la idea de la culminación de este viaje que hemos emprendido durante este trimestre, entendiendo el pacto que se tiene hacia nosotros. Tal vez quitar la idea en tu mente de que existían dos formas de salvarse y un poco lamentarse por los israelitas porque tenían una forma de salvarse un poco más complicada que la de nosotros. Estamos en las mismas circunstancias y así como ellos que habían perdido un poco el sentido de los sacrificios, es posible que nosotros hayamos perdido el sentido correcto de Cristo mismo. Es por eso que se nos invita a hacer un repaso en estas condiciones y cómo podemos acceder a Él. Leo, y los redimidos participarán en este gozo, al contemplar entre los bienvenidos aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, su trabajo y el sacrificio de amor, a reunirse en torno del gran trono blanco. Indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros y esos a otros más para ser todos llevados al puerto de descanso donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Qué maravilloso es pensar en que tal vez ese folleto, esa plática, ese rechazo que tal vez tuviste en algún lugar, en aquella audiencia tuviese a una persona que después de esta conversación que escuchó de ti, haya investigado por su cuenta y haya encontrado la salvación. Todo eso se desprende de una fe que cree que en Cristo puede haber una vida real, que pueda moverte, que pueda hacer que se vibre tu corazón en pos de Él. Si esto todavía no lo sientes, pídele a Él que te pueda ayudar en tu fe, que puedas entender que más allá de formas de salvación del pasado, de formas más fáciles tal vez en este presente, siempre la actitud que tengamos a la salvación será lo que realmente importa.
El propósito original de Dios al crear la tierra será cumplido cuando ésta llegue a ser la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra. Gozaremos entonces con Él todas las glorias del mundo por venir durante los siglos sin fin de la eternidad. No habrá nada en el reino de Dios que pueda traer problemas o molestias. Esa es la vida prometida al vencedor, una vida de felicidad y paz, una vida de amor y belleza, sin pecado, sin problemas, sin nada que eche a perder la paz de sus moradores. Todos queremos vivir ahí, ¿verdad? Yo sí. Así que si hay algo que hacer para que eso suceda, hay que hacerlo. Y lo mejor de todo es que lo único que tienes que hacer es creer. Hay un cielo delante de nosotros, una corona de vida que ganar, pero solo se dará la recompensa al vencedor. El que gane el cielo debe de entrar revestido del manto de justicia, y cualquiera que tiene esa esperanza en él se purifica como él también es limpio. En el carácter de Cristo no había desarmonía de ninguna especie, y esta debe de ser nuestra experiencia. Nuestra vida debe estar dominada por los principios que regían la suya. ¿Qué te parecieron esas citas? Yo sé que cada uno tiene una opinión, tiene un análisis en particular. Me gustó compartir esas citas como un complemento a todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Y yo me quedo con el punto de entender realmente, hermanos, lo que se ha pagado por nosotros. Lo que se ha hecho por nosotros es tan real, así como la enfermedad, la deuda, la tristeza que tienes es real. Pero lo genial de todo eso es de que eso, contrario a Dios, puede existir lo que es la bendición y la luz. Y hoy en día estás teniendo todo eso que acabo de escribir. Ten la confianza en que si crees y confiesas hoy, derramando tu corazón ahí, pegado a la cama, de que venga a morar Cristo en tu vida, Él cambiará eso que es real en otra realidad y próximamente una realidad eterna en Cristo Jesús en el cielo. Y pues bueno, a sacar las perlas de los testimonios, espero que puedas sacar un análisis de esto y bueno, nos quedamos con nuestros hermanos ahí en la transmisión. Buenísimo. Muchas gracias, Arturo, por las citas que elegiste. La verdad que son momentos como para detener la mente de todo lo que uno viene cargando y me gusta hacer ese ejercicio de imaginarme, ¿no? Todo lo que describen esas citas, especialmente todo lo que habla del cielo, de la tierra nueva. Bueno, como, en fin, como dice el título de la lección, ¿no? Las posesiones, tanto espirituales como también materiales, pero posesiones, en fin, de las que vamos a ser herederos si dejamos que Dios actúe en nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué te pareció, Lean? Te dejo ahí una última reflexión. La última reflexión del Meditaba, trimestre te queda para vos. meditaba en tus palabras, solamente algo breve con respecto a eso. Mañana es un día sábado y es un día especial, sobre todo para las familias, para estar al aire libre, para estar en la naturaleza. Y decía, qué lindo poder, lo que vos decías, ¿no? Reflexionar sobre el cielo, contemplando también algún vestigio de las glorias de lo que va a haber. Muchas cosas que mencionó Arturo, como siempre digo, es arbitrario mencionar alguna en pos de la otra, pero hay una línea que fue manteniendo. Me gustó mucho la cita que mencionó acerca de las consecuencias del pecado, ¿sí? Y de lo que trae la desobediencia a sus mandamientos, de que apropiándonos, que es esa transacción, apropiándonos de su justicia, aceptando el sacrificio de Cristo como superior al sacrificio que yo puedo hacer para ser aceptado y amado por Él, donde uno puede empezar a ver cuál es el camino por el cual Dios nos está llamando, ¿sí? Para empezar a ser transformados de gloria en gloria.
Y Amén. sé que lo hizo con alguna intención muy importante, porque es el último mensaje que debemos dar, cuando presentó el tema de el carácter de Cristo, ¿sí? Y que es aceptando sus atributos, empezando a reflejar su vida, cuando nosotros nos vamos vistiendo del manto de su justicia, estamos contemplándolo, estamos viéndolo, estamos aceptando esos atributos, estamos aceptando su vida. Cuando nos pasa alguna cosa, pensamos si Cristo actuaría de esa manera. Cuando leemos algún pasaje de la Escritura, pensamos si Cristo reaccionaría así. En la luz, ¿sí? En el cielo, la gloria de Dios ilumina, el Cordero en la lumbrera. Es la lumbrera de nuestra vida, estamos haciendo su sacrificio, nos sometemos al Padre como se sometió Cristo, aceptamos a Él como el Hijo amado de Dios, porque de esa manera entendemos que somos aceptados nosotros como hijos. Esto es la respuesta a todo esto. Y si hay algo que resume este material, cuando hablamos del pacto, Cristo. Cristo es la gran promesa que tenemos nosotros, nuestra gran promesa, que aceptando y entendiendo que Cristo, eh, perdón, siempre hago lagunas a esta hora, ya me conoces, Robert. Aceptando que Cristo es el unigénito del Padre, que es nuestro Salvador, como dice 1 Juan 5:5, es la fe que vence el mundo. No hay más, Amén. listo. Es lo que yo veo, Robert. Amén. No, tal cual, es así. Y quiero aprovecharte que venís con ese envión casi motivacional, porque parecía eh, una charla motivacional, ¿no es cierto? Tan lindo todas las palabras que tienen que ver con Lástima las esto, lagunas. que quería aprovecharte, si te parece, para que puedas hacer una oración para poder despedirnos. Perfecto. Bueno, pongo ahí la pantalla de la oración y después saludamos ya a todos los hermanos porque el tiempo ha pasado y también queremos dejar que cada uno de ustedes pueda seguir conversando y pensando, ¿no es cierto? No es cuestión de que hablemos todos nosotros, les dejamos ahí para que tengan todo el sábado para reflexionar en todos estos temas que hemos estado Amén. conversando hoy. Así que bueno, si nos acompañan, vamos a buscar al Señor en oración. Amén. Querido y amante Padre Celestial, querido y buen Dios, gracias, Padre, por este privilegio enorme de habernos dado a tu Hijo, Señor, primeramente, por cada uno de nosotros. Gracias por ese sacrificio enorme. Gracias porque en Él tenemos la vida. Gracias porque en Él tenemos la salud. Gracias, Padre, porque en Él tenemos nuestro reposo. Gracias por aceptarlo a Él como tu Hijo, porque aceptándolo y declarando lo que declaraste por Él, sabemos que son palabras que también dirigís a cada uno de nosotros. Gracias por hacernos sentir amados, que lo somos en Cristo. Gracias, Padre, por el valor que nos das. Gracias, Padre, por haber podido tener todo un trimestre para considerar cuál es tu plan, cuál es tu pacto y cuál es tu promesa, Señor, para nosotros, que son de paz, son de bien, no son de mal. Padre, ahora que limpies nuestras vidas, limpies nuestras conciencias, abras nuestro oído, que es el gran sacrificio que vos estás demandando en esta hora de cada uno de nosotros, abrir nuestros oídos para poder escuchar tu ley y para poder retenerla en nuestro corazón. Y que estas palabras sean una promesa en nuestra vida, una realidad, de que lo que vos dejaste plasmado en tu palabra te va a grabar en nuestro corazón para que sea algo natural de todos aquellos que deseamos y queremos que Cristo mora en nuestro corazón. Padre, nos ponemos en manos de amor para ser transformados, para salvarnos de nosotros mismos y te ruego, Padre, también para ser instrumentos de bendición para aquellos que no te conocen y están confundidos sobre estos temas, Señor. Graba estos temas en nuestra vida para poder reflejarlo y poder manifestar a Cristo realmente como es en tu palabra. Vamos, Padre, y ponemos en tus manos de amor a todas las familias que están aquí presentes. Rogamos, Padre, por el nuevo trimestre que comienza, que la vida de Cristo sea también una realidad en nosotros. Pido, Padre, por el congreso y por el encuentro que vamos a tener en octubre. Señor, bendice y motiva el corazón de cada uno, el corazón de cada uno de los que no se inscribieron, para que puedan sumarse
a esta fiesta espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Leandro, por haberme acompañado. Hoy no me sentí tan solo. Gracias también a Arturo. Y bueno, bendiciones para cada uno de ustedes, también que nos acompañaron a lo largo de todo este trimestre. Gracias por cada uno de sus aportes, de sus comentarios, de sus mensajes públicos y privados. Y los invitamos a que puedan seguir acompañándonos en lo que es el siguiente trimestre, que podamos caminar juntos por esta senda Amén. de aprendizaje, buscando conocer a Dios, a Jesucristo, a quien Él ha enviado, crecer en este conocimiento, ¿no? Que es como la luz de la aurora, en el que no tenemos que detenernos ni un momento, ¿no? Aunque sea un poquito por día, ir creciendo, y si es juntos, mejor aún. Así que bueno, de mi Amén. parte, yo me despido. No sé Hasta si... el Ahí viernes está. que viene, sin antes decir hasta el martes a la noche en Novilunio. Martes Perfecto. 27. Martes 27 por la noche, igual lo vamos a estar anunciando en todas nuestras redes y demás, pero por lo menos lo que es la lección, hasta el próximo viernes de noche, ya comienzo de sábado, y que tengan un hermoso sábado cada uno de ustedes, que el Señor los acompañe. Hasta la próxima.